Hoy vamos a compartir un tema muy importante, un tema no muy feliz, tengo que decirlo, no es un tema muy feliz, sin embargo es un tema extremadamente necesario teniendo en cuenta las condiciones históricas y el momento histórico que estamos atravesando. Estamos atravesando un momento histórico único e irrepetible, donde el tema que vamos a hablar hoy, que es la guerra psicológica, el control de las mentes a partir de operaciones psicológicas, es un tema que efectivamente se ha perfeccionado. ¿Qué quiere decir eso? Que históricamente ha evolucionado con las condiciones sociales y también con la tecnología o qué tecnologías intervienen en esto de la operación psicológica y el control de las mentes. Estamos en un momento histórico donde, ya lo dijo Klaus Schwab, estamos frente a la cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde la inteligencia artificial está redefiniendo muchos factores y de hecho el transhumanismo plantea esto, redefinir nuestra biología, nuestro aspecto biológico a partir de esta inteligencia artificial o de ciertas tecnologías con el fin, supuestamente, de mejorar nuestras condiciones biológicas. Eso es un tema que en el vivo anterior lo profundizamos aún más. Si quieren ir a verlo, pueden ir a verlo. Pero aparte de esto de la cuarta revolución industrial, estamos en un momento histórico donde efectivamente la manipulación de las mentes, ¿qué implica la manipulación de las mentes? Efectivamente, con una intencionalidad y una agenda, imponer a través de la coerción muchas veces, pero muchas veces y en la mayoría de los casos, a través de la influencia social y de la propaganda y de la publicidad, influir y generar ciertos comportamientos, pensamientos y emociones. Entonces fíjense lo que estamos hablando y el alcance de esto. Ustedes saben que yo fui psicoanalista mucho tiempo de mi vida y por eso me interesa tocar este tema de la manipulación y la guerra psicológica a partir de un hilo conductor muy interesante que es la influencia del psicoanálisis en esto que se conoce como guerra psicológica o lo que dentro del campo de la psicología se conoce como la propaganda o las relaciones públicas. Al menos así se plantea en términos políticamente correctos. Pero el psicoanálisis tiene efectivamente un rol muy importante en esto. Recordemos que también esto de la tecnología está llegando a tal límite donde efectivamente con Elon Musk y con Neuralink el control y la manipulación de las mentes ya no es ciencia ficción, se promueve directamente. De hecho, hace un mes ya tenemos los primeros seres humanos en prueba de experimentación oficial con chips cerebrales para generar ciertas conductas que a través de la telepatía y de la comunicación entre ordenador y cerebro se pueden realizar. Entonces, esta es la realidad histórica que estamos viviendo actualmente. Volviendo al psicoanálisis, que es un tema que me interesa muchísimo porque lamentablemente yo fui víctima de esta propaganda psicoanalítica del discurso hegemónico oficial, que nada tiene de revolucionario y al contrario aporta a la manipulación que hoy podríamos definir en términos globalistas y en contra de la soberanía personal de las mentes. Ustedes saben que la soberanía es la capacidad que tiene un Estado o una persona de ejercer poder en su propio territorio. Y acá estamos hablando de la capacidad de poder de una persona o de un pueblo de poder ejercer finalmente poder dentro de sus pensamientos, dentro de sus acciones, dentro de su sistema de creencias o no. Porque ese es el debate último, hasta dónde llega
y pone en jaque este tema de la manipulación y la guerra psicológica, la soberanía personal sobre las propias mentes. Y el psicoanálisis en esta carrera de la manipulación de las masas ha tenido un rol histórico muy importante. Sigmund Freud fue uno de los principales teóricos de la psicología social y particularmente Freud se interesa durante un largo periodo de su carrera en estudiar cómo las masas o los grupos forman su estructura psíquica y la influencia que tienen esas estructuras, por ejemplo, a partir del liderazgo, en la formación de esa estructura psíquica grupal. Pero hay una historia y una conexión muy interesante entre Sigmund Freud, Edward Baines, ¿sí?, que es el padre de la propaganda y quien en el siglo XX se ha encargado de moldear el comportamiento de generaciones. Tenemos esta línea histórica. Primero, Sigmund Freud fue uno de los pioneros y los padres de la psicología social, quien estudia en gran parte de su carrera cómo se estructura psíquicamente la psicología de los grupos, ¿sí?, y cómo se puede manipular también muy fácilmente. De hecho, por eso les comento que es el inicio de todo lo que se considera como guerra psicológica o operaciones psicológicas. Luego tenemos que la conexión histórica, que el sobrino de Freud, Erwin Baines, es el padre de lo que se considera el padre de la propaganda, ¿sí? Siglo XX. Este autor descubre que a través de la manipulación mediática y de la instauración de cierto discurso propagandístico que se insiste repetidamente y se da a nivel multimedial, en esa época teníamos otro tipo de medios de comunicación, sin embargo, esa repetición era en todos los medios de comunicación que eran posibles, tanto en la vida cotidiana, con, por ejemplo, el pago de actrices para que tengan cierta conducta que se quería inculcar dentro de la población, como en el cine, como en los teatros y como hasta en el ballet, ¿sí? Ni hablar de la prensa escrita. Lo que descubre Edward Baines es que fácilmente uno puede manipular la conducta de una población, sus pensamientos, su estructura psíquica y también sus sentimientos. Dijimos que era el sobrino de Freud y fue quien se encargó de introducir las bases psicoanalíticas de lo que el psicoanálisis proponía como análisis de las masas, ahora a la estructura propagandística y el control de las mentes y de la conducta de las personas, el sobrino de Freud. ¿Cómo llegamos con la conexión histórica hasta esta época? Bueno, uno de los fundadores de Netflix, fíjense lo que les estoy diciendo, uno de los fundadores de Netflix resulta ser que también está conectado con la línea del psicoanálisis y con la línea de Sigmund Freud. ¿Por qué? Mark Randolph, que es uno de los fundadores de Netflix, es sobrino de Baines, de Edward Baines. Entonces, la conexión histórica es clarísima y como vemos, el psicoanálisis como estructura del pensamiento es clave. Ustedes saben que cuando yo estudiaba, porque estudié muchos años, tanto la línea freudiana como la línea lacaniana del psicoanálisis, hay una de las premisas fundamentales del psicoanálisis y es esta teoría de la sexualización de los niños, que los niños desde que nacen son seres sexuales y
esta teoría, por supuesto, que fue muy debatida en su época, muy refutada, muy repudiada. Y esto, por supuesto, que si lo analizamos desde la ventana de Overton, entendemos que fue evolucionando hasta nuestra época. Y fíjense la conexión histórica entre Freud, Burns y, en este caso, Randolph, a partir de esta línea genética incluso. Vemos que esta primera propuesta de la sexualización de los niños, que parecía ser una sexualización diferente a la genitalidad, pero que en realidad inculcaba una idea. Fíjense ustedes, Freud propone que hay unas 3 fantasías que son prototípicas en los niños, que supuestamente todos, como seres humanos, las tenemos. Freud descubre, con su investigación clínica, con sus pacientes neuróticos, en esta época victoriana, donde efectivamente la sexualidad tenía condiciones muy particulares, estaba reprimida, había cierto control sobre la sexualidad. Sin embargo, fíjense el análisis retorcido que hace Freud de estas conclusiones clínicas. Freud teoriza y dice que hay una de las fantasías prototípicas primordiales de todo ser humano, que es la fantasía de seducción. Dice Freud, todo niño fantasea en algún momento de su primera infancia con ser seducido por un adulto, particularmente por un adulto de su grupo cercano familiar. Son fantasías incestuosas muchas veces, dice Freud, pero va un paso más allá y no solamente dice que estas fantasías son propias de todo ser humano, sino que también son constitutivas del aparato psíquico humano. O sea que lo que nos hace humanos y lo que nos hace estructurar nuestro psiquismo como tal es una fantasía incestuosa que tiene un niño con un adulto de su grupo cercano y de su grupo familiar. Fíjense la cosa retorcida que propone Freud en sus inicios, a finales de 1800. Esta línea, por supuesto, que es recuperada, esta línea teórica, por supuesto, que es recuperada por Burns y la traslada a esta estructura psíquica donde, por supuesto, que hay una línea de sexualización de los niños, la traslada ahora a la manipulación de las masas y a través de estructuras como la ventana de Overton empezar a introducir ciertos conceptos en la psicología popular y a modificar y a proponer ciertas conductas, por ejemplo, de consumo en la población. Pero no solamente se limita al consumo, porque hoy ya vemos que con el aparato mediático de Netflix no solamente se limita esta manipulación de las mentes a un consumo específico de ciertos productos, sino que vemos que efectivamente la manipulación se da de tal manera que uno puede introducir ciertas ideas y hacer que la población a su vez rechace otras ideas. Y esto lo vemos claramente con lo que le ha sucedido al doctor Hammer y a toda la estructura científica de la ciencia curativa germánica. Ha sido una presa ideal del aparato mediático y de la guerra psicológica, donde uno cuando ingresa a estos buscadores, lo único que ve es difamación, falacias ad hominem, falacias a por doquier, y nadie debate seriamente los conocimientos científicos que explican un nuevo paradigma para entender nuestra salud. De hecho, en Netflix hace poco salió un documental de Víctor Manuel de Saboya, que fue el asesino del hijo del doctor Hammer, Dirk, donde vemos que efectivamente la manipulación de ciertos sectores económicos y políticos de la sociedad está clarísimo y forma parte mismo de esta propaganda, de esta estructura de guerra psicológica para manipular la opinión pública popular acerca de un tema tan importante como es la historia de este hombre que cambió la historia de la medicina para siempre y hoy en día todavía sigue negado, perseguido, y a todo aquel que sin distorsiones promueve estos conocimientos científicos, los practica en su práctica profesional, los introduce,
tiene consecuencias. Y lo sabemos porque hay muchos médicos que lamentablemente han sufrido esas consecuencias. Entonces, el psicoanálisis ha sido una pieza teórica fundamental para estructurar y darle forma históricamente a esta manipulación mental y manipulación de finalmente la opinión pública, lo que termina moldeando en última instancia nuestra percepción biológica. Ustedes saben que lo que conocemos como enfermedad en realidad es otra cosa. Todo síntoma mental o físico surge a partir de ciertas vivencias que son interpretadas por nuestros cerebros, por distintas partes de nuestro cerebro, pero que siempre en última instancia se traducen en supervivencia o no. Entonces hay ciertos tejidos y ciertas estructuras psíquicas que salen para salvar la estructura misma y se adaptan ante esas circunstancias que son interpretadas en términos de supervivencia. Entonces, efectivamente, todas estas operaciones psicológicas van a ir moldeando esta percepción biológica. ¿Por qué? Porque si efectivamente yo no conozco verdaderamente cómo funciona mi salud, voy a vivir como un miedo frontal, como una amenaza directa a mi supervivencia, ciertas condiciones de mi entorno o no, o las voy a vivir desde un lugar de responsabilidad y entendiendo ante qué circunstancias mi biología se está adaptando y perder el miedo que muchas veces, y en la mayoría de las veces, es utilizado para manipular. Hace poquito también sacamos un video acerca de la manipulación psicopática, porque efectivamente no podemos analizar toda esta estructura de control de las mentes sin analizar el contexto geopolítico. Cuando uno analiza quiénes son, por ejemplo, los inversores de Netflix, uno vuelve a los mismos de siempre. Vuelve a la Open Society, vuelve al Foro Económico Mundial. Siempre son los mismos inversionistas y por ende eso que nosotros planteábamos al inicio, que es que siempre hay una agenda detrás de las operaciones psicológicas, siempre hay una agenda, por tanto siempre hay objetivos clarísimos para introducir ciertas conductas, para introducir ciertas ideas, para poder generar un rechazo a ciertas otras ideas. Efectivamente, esa agenda va a tener que ver con ciertos intereses y es lo que también vemos hoy en la investigación cientificista, y no digo científica porque no podemos decir que la investigación en salud hoy en día sea científica, la oficial al menos, está absolutamente captada por ciertos intereses. Y eso, cuando uno sigue el hilo económico, entiende que siempre vamos a los mismos. Por tanto, no podemos analizar las operaciones psicológicas, el control de las mentes, que hoy ya vimos que estamos en épocas de la cuarta revolución industrial, que estamos en épocas de la manipulación cerebral y de los pensamientos a distancia con Neuralink y Elon Musk. Vemos donde efectivamente la capacidad cognitiva está siendo afectada por esto que estamos viviendo hoy en día, que es la virtualidad como la droga moderna, que también forma parte efectivamente de ese control y operación psicológica. No sería posible esta manipulación psicológica sin este deterioro cognitivo planificado de las mentes y de la atención de la población. Hoy en día tenemos una atención promedio completamente disminuida. Hoy en día tenemos niños que están con un desarrollo cerebral disminuido en su córtex prefrontal por el acceso tan temprano a pantallas. Este acceso tempranísimo a pantallas tiene un efecto directo en la corteza prefrontal y su consecuente desarrollo. El córtex prefrontal se va a desarrollar en la medida en la que el niño pueda generar atención sostenida por fuera del movimiento y de la estimulación lumínica, que es lo que promueven las pantallas. Entonces, fíjense que todas las variables que les estoy nombrando que hacen a estas manipulaciones psicológicas, que son muy complejas y que las tenemos que analizar sí o sí en el contexto geopolítico. ¿Y
quería compartirles esta reflexión acerca del psicoanálisis porque efectivamente el psicoanálisis forma parte, una pieza muy clave para ir generando esta apertura de ciertos temas sensibles, como por ejemplo la sexualización de los niños, que termina en movimientos que promueven directamente la pedofilia, lo digo de esta manera para que no nos censuren el video. Ya todo el movimiento filosófico, político de la época de los 60, con Lacan, con Foucault, que promovían directamente prácticas de este tipo, aludiendo a que supuestamente el niño es un ser sexual que tiene derecho a ejercer esa sexualidad. El psicoanálisis es una piedra angular dentro de todo lo que hoy podemos decir es el discurso hegemónico globalista, y con globalista me refiero a que efectivamente hay ciertas estructuras supranacionales que promueven esta agenda y que interfieren directamente en los estados soberanos y en la soberanía personal. Porque de eso se trata en última instancia. Cuando uno manipula a un pueblo, a una persona, para que realice cierta conducta, para que piense de cierta manera, para que sienta de cierta manera, para que sienta, piense y actúe de una manera, uno efectivamente está vulnerando su soberanía personal, que es la capacidad que tenemos como individuos y como pueblos de ejercer un poder y de tomar decisiones que verdaderamente generen un efecto positivo y no vayan en detrimento de nuestros propios intereses. Estamos en tiempos muy complejos, muy complejos, muy complejos. Yo no me canso de decirlo porque estamos, al menos desde mi punto de vista personal, yo estoy muy atenta a los cambios que estamos viendo como sociedad e incluso a nivel personal, porque desde un punto de vista biológico entendemos que que las adaptaciones son siempre biológicas, que todo lo que nos sucede a nivel físico y a nivel mental tiene un origen biológico específico. Sin embargo, en este contexto de operaciones psicológicas perfeccionadas por instrumentos tecnológicos, en un contexto donde esta soberanía personal está cada vez más vulnerada por estas estructuras tecnológicas promovidas por los globalistas que vienen de la mano de un discurso teórico muy particular, donde vimos que ya el psicoanálisis es una pieza clave. Tenemos que analizar con cuidado esas adaptaciones, porque efectivamente la causa es interna, es endógena, pero los factores exógenos son muy importantes y hoy en día en muchos casos originan esos cambios mentales, sobre todo mentales, pero también físicos, de una manera muy específica. Por tanto, por eso hago tanto hincapié en que estamos en momentos históricos muy particulares, muy particulares. Aprovecho para compartirles que, porque nos escriben preguntándonos muchas veces de dudas acerca de nuestra formación y de nuestros cursos, en nuestra web psicoclinicaequilibrio.com, en la parte de formación están nuestros cursos que son 100% online, ¿sí? Esos cursos que están ahí se pueden realizar de manera remota en cualquier parte del mundo. Son clases que están grabadas, subtituladas, que tienen su manual con todo el contenido científico para que ustedes lo puedan corroborar y que a su vez tienen foros para realizar preguntas o despejar sus dudas. Hay 2 cursos disponibles ahí. Hay uno que es de introducción a la psicología biológica, que tiene las bases de la ciencia curativa germánica sin distorsiones, en combinación con otras herramientas como la psicología social, que es lo que estuvimos hablando hoy, y la psicología cognitiva, ¿sí? Y luego el curso de depresión-ansiedad es un curso muy completo que explica el funcionamiento real de por qué surgen los síntomas mentales en nuestra vida, con causa biológica para que cada persona pueda entender
¿Qué le pasa cuando tenemos un síntoma? ¿Qué nos pasa cuando tenemos un síntoma mental? ¿Qué podemos hacer que va a ir en coherencia para resolver ese síntoma mental y que no nos conviene hacer y que solamente complica más la situación, como algún tipo de dependencia química que genera más sintomatología? Y no lo digo yo, lo dice Peter Gotche, un investigador importantísimo que se dedicó muchos años de su vida a investigar la práctica médica y cómo esta práctica médica influye negativamente en nuestra salud. Él dice que la mayoría de los síntomas mentales que vemos hoy en día son causa directa de este tipo de terapias químicas que producen dependencia. Entonces, los cursos son 100% online, son los que están ahí. Si adquieren ambos cursos tienen un 30% de descuento, eso es importante saberlo. Y pronto vamos a lanzar, se los adelanto, un curso sobre sexualidad prohibida. ¿Por qué prohibida? Porque hoy en día entender la sexualidad humana desde un punto de vista biológico es políticamente incorrecto. Se nos define como biologicistas. Es mala palabra hablar de biología para entender la sexualidad humana, así que vamos a lanzar un curso de sexualidad y biología. Va a estar excelente para entender las diferencias entre hombres y mujeres, para entender cómo funciona y se estructura una pareja desde un punto de vista biológico, qué nos conviene tener en cuenta en nuestra vida diaria y qué no, para tener y organizar estas relaciones tan importantes como las de pareja. Gracias por estar ahí, gracias a todos los que se sumaron, gracias infinitas, gracias a todos por sus mensajes tan lindos de agradecimiento, de la gente que se suma a los cursos, la gente que nos consulta, a las que acompañamos en sus procesos biológicos, a la gente que forma parte de esta comunidad que cada vez es más grande, de valientes, porque cada uno de ustedes que está ahí acá escuchando es muy valiente. Estamos en épocas difíciles donde efectivamente pensar diferente, atreverse a cuestionar, hace que se ponga en jaque nuestra supervivencia, nuestra supervivencia siempre quiere salvar el grupo, esta sensación de pertenencia. Nosotros somos animales mamíferos gregarios, necesitamos del grupo para sobrevivir, por eso poder pensar diferente, cuestionarse las cosas, incluso poniendo esto como ahí en jaque, que es nuestra pertenencia, eso implica mucho valor y es importante que ustedes lo puedan reconocer porque también es el motor para poder emprender otras acciones y buscar otros grupos de pertenencia. Cuando el propio grupo de pertenencia ya deja de ser un grupo de pertenencia y solamente es un grupo en el que formo parte, pero no me siento identificado, no comparto valores e incluso muchas veces me atacan. Gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Gracias.